Este, a Calvino desde muy pequeño ya se le conocía como un niño muy estudiado, muy inteligente. Por eso en ese tiempo, más o menos a la edad de unos 15 años, 14 años más o menos, su padre lo envía a una universidad a estudiar a París, para que su padre quería que estudiara Derecho, pero él no quería estudiar eso, sino que a Calvino le interesaba mucho la escritura. En 1523 envía a Calvino a estudiar a la Universidad de París, a estudiar Humanidades y Derechos, y en 1532 se graduó de ahora sí de abogado en la Universidad de Orleans, y en el mismo año publicó un comentario sobre el De Clementia de Seneca, que por cierto, ese cuando dice la historia, que cuando él publicó eso, su pasión era mucho escribir. Dice que casi trabajaba y escribía 20 horas al día, casi no descansaba. Él era su pasión estudiar y meterse. Dice la historia que su lámpara como que nunca se apagara, porque él estaba estudiando, se metía mucho. Dicen que cuando él publica este comentario sobre el de Clementia de Senata, dice que hasta se endeudó para poder imprimir eso, se endeudó, y bueno, para su mala suerte, pues nadie compraba ese comentario, y él prácticamente en ese tiempo él como que se sintió mal, porque como un fracaso para él en ese comentario, porque él invirtió todo su tiempo, todo un esfuerzo para que él hiciera ese comentario, y al final de cuentas pues no hubo progreso, y ese fue un fracaso para él. En 1533 Calvino abandonó el catolicismo y empezó a manifestarse como protestante. En ese tiempo también él como era un buen pensador también, él hizo una frase que yo, como yo lo escuché, yo pienso que él con esta frase, que él aceptó a Cristo, y se las voy a leer. Es un poquito larguita, pero a mí la verdad me impactó lo que él dijo aquí. Dice: cuando yo estaba siguiendo el curso de mi vida que yo había elegido, se levantó aquella doctrina diferente que no nos separaba de la fe cristiana, sino que nos traía de nuevo a su verdadera, de nuevo a su verdadera fuente, y limpiarnos de impurezas, restaurando a su pureza original. Escandalizado cerré mis ojos, y confieso que al principio resistí apasionadamente. Mi mayor dificultad era confesar que toda mi vida yo había estado en un error, pero mi mente estaba lista para poner seria atención, a la larga percibir si mi luz brillara en mí dentro de la oscura prisión de error que me hallaba sumergido. Con gran temblor ante la miseria espiritual que había caído, y temido ante la muerte eterna, no pude hacer otra cosa que seguir el camino, condenado toda mi vida pasada, no sin gemidos ni lágrimas. Es algo muy profundo, que la verdad yo cuando lo leí fue algo muy, muy profundo, y la verdad que yo he estado escuchando mucha historia de él, y la verdad es
un siervo, porque lo comparan un poco con un amigo que él tenía que se llamaba Guillermo Farel. A Guillermo Farel lo comparan como Pablo, porque él andaba por todos lados predicando, pasaba dificultades, lo golpeaban, pero él fue un gran amigo de ese personaje también. En esa época se volvió también involucrado en un escándalo por un discurso favorable a una tesis luterana pronunciado por el rector Nicholas Cobb, que en ese entonces cuando él dijeron una tesis de los, ahora sí, de Lutero, parece que no les gustó, porque al principio Nicholas Cobb y Juan Calvino estaban más que nada poniéndose un poco en contra del gobierno, porque el gobierno estaba como metiendo cosas fuertes en el catolicismo. O sea, lo que ellos querían, que se quitara todo lo malo que estaban haciendo por parte del catolicismo, sino que ellos estaban queriendo meter el calvinismo para quitar el catolicismo, que estaban haciendo muchas cosas muy fuertes ahí. Ambos, cuando el gobierno empezaron, porque también pusieron muchos como mensajes en las puertas, y ahí fue cuando uno de los que estaban con Calvino, sus siervos o sus ayudantes, pusieron muchas de esas como mensajes en la puerta del rey. Ahí fue cuando se enojaron y fue cuando los estuvieron persiguiendo. Ahí fue cuando los dos salieron obligados y llegaron a refugiarse en Basilea, que ese es otro pueblito de Francia o de Suiza. La verdad no tengo bien claro si es Francia o Suiza. En ese entonces ellos regresaron. Cuando abandonaron, les mandaron una carta que ya podían regresar a donde se consiguió que en Ginebra, que la mayor parte de los que habitaban ahí se metieran al evangelismo, sino que aceptaron el calvinismo, porque era según el evangelio y la palabra de Dios, que influenciaron mucho en el gobierno, porque ahora sí, Juan Calvino era un personaje que no se daba por vencido, que siempre estaba ahí, que a pesar de sus errores, él no paraba, él seguía y seguía. Y en su creencia del calvinismo, Calvino admite como sacramento el bautismo y la Santa Cena. Muchos piensan como lo que es en el catolicismo, casi más que nada el calvinismo hace que la Santa Cena representen a Dios todo el tiempo. Y muchos, lo que tenía Calvino, que muchos que querían, que no buscaban de Dios nada más sino que buscaban de Dios, nada más por ir a calmar su conciencia. Pero Calvino no era esas personas. Él decía que buscar de Dios era buscar todos los días, y que la Santa Cena era para los que se mantenían en santidad. No porque vinieran ciertas personas a tomar la Santa Cena. Calvino decía que no era eso, que para tomar la Santa Cena tenían que ser santos y buscar de Dios constantemente. Calvino era una de las personas que se la pasaba predicando, porque trabajaba, predicaba y también era consejero en
en el gobierno. Era un personaje que yo creo que la verdad él no descansaba ni. Por cierto, un paréntesis, uno de sus amigos querían que se casara ya, que lo mejor que era, y Juan Calvino le dijo que para él eso de casarse era como porque no se guiaran por su figura, por la belleza. Dice que el día que Dios le ponga una mujer, la mujer, yo leí pero no lo apunté, pero decía de una mujer, todo lo bello de una mujer, y que si Dios le ponía a esa mujer, que se iba a casar, pero más adelante él se casa, pero se casa con una viuda, que era la esposa de un amigo con el que él compartió muchas peleas de esto del calvinismo, con lo del catolicismo. Y cuando él fallece, él regresa por ella porque sabe que esa fue la mujer que reunió las características que él decía. Pero fue algo tan bonito eso, que la verdad fue algo que también me impactó, porque la vida de este personaje es como para leerlo, porque también hizo un libro, unos 4 libros que son 80 versículos, que los recomiendan bastante esos libros, y es algo muy, muy bonito. Y en ese entonces, cuando él está predicando lo de la Santa Cena, fue cuando él conoce al que yo les mencioné en un principio, a Guillermo Farel. Ellos se metieron igual con el gobierno, porque fueron muy duros con el gobierno, porque ellos querían que el gobierno aceptara lo que el calvinismo, digamos, lo que es el evangelio, y el gobierno no quería. Y al final de cuentas pues fueron perseguidos ellos dos y lo sacaron. Fueron cuando regresaron se fueron a Extramburgo o algo así el nombrecito, pero ahí conoció a un amigo que no apunté el nombre, pero fue un personaje que le ayudó bastante a Juan Calvino. Publicó él en 1542 publicó su catecismo de la iglesia de Ginebra, entre muchas obras. Él lo que quería que nosotros como padres les inculcáramos a los niños el catecismo ya desde pequeños, porque él decía una frase de que los niños son expuestos a peligros. No me acuerdo de eso, pero es algo muy bonito. Y sin duda, en el año 1555 y 1564 fueron sus mejores años, porque ahí fue cuando él ejerció su pastorado en Ginebra. Ahí fue donde mantuvo la paz. Ahí desde 1555 llegó a ese lugar de Ginebra, y ya no salió hasta que el 27 de mayo de 1564 falleció Juan Calvino en brazos de Teodoro Beza, que él fue su sucesor. Que el Señor me lo bendiga, hermanos, y hasta aquí fue mi participación. Amén.